Cuando nosotros, por ejemplo, estamos mirando por una ventana y esta ventana se empaña por efecto del vapor de agua o qué sé yo, aquel cuerpo que era transparente se transforma en translúcido, porque de todas formas podemos ver hacia afuera, pero no solo distinguimos formas, colores, ¿cierto? Pero no vemos nítidamente. Esos cuerpos que nos permiten ver en forma nítida, a través de ellos se llaman translúcidos, y eso pasa porque la luz tiene más problemas ahí para poder pasar a través de ellos. ¿Mm? Es decir, hay parte de la luz que lo atraviesa y otra parte que se refleja, y por lo tanto no podemos ver claramente a través de ellos. Y un cuerpo opaco, como la figura ahí lo muestra, es aquel cuerpo que a través de los cuales no podemos ver porque la luz no los atraviesa. ¿Mm? Es decir, yo puedo mirar a través de la ventana de mi casa hacia afuera, pero no puedo ver o mirar a través de la puerta. Entonces, la puerta es un cuerpo opaco, ¿ya? Porque no puedo ver a través de la pared, es un cuerpo opaco, no puedo mirar a través de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque la luz no es capaz de atravesarlo. Para que nosotros podamos ver a través de un cuerpo, la luz debe ser capaz de atravesar ese cuerpo, ya sea de ida y de regreso, ¿ya? Así la luz eh, emitida por una fuente tiene que pasar a través de ese cuerpo, rebotar en otro cuerpo que esté detrás, fuera, por ejemplo, si estamos hablando de la ventana de la casa. ¿Y por qué podemos ver la calle, los edificios, los árboles? Porque la luz que está dentro o la luz que está afuera es capaz de atravesar la ventana, y así nosotros podemos distinguir formas, colores. Pero si la luz no puede pasar a través de un cuerpo, entonces no somos capaces de mirar a través de ese cuerpo. Perfecto. Veamos entonces qué es la luz. Partamos por acá. Recuerden que lo anterior eran ideas um, ya conocidas respecto de la luz, ¿sí? En algún momento las vimos, las comentamos, ya sea en la básica, ¿no es cierto? O bueno, leyendo algún libro, algún texto. ¿Qué es la luz? Siglo V antes de Cristo. Platón, un filósofo bastante conocido en la época, eh, eh, dice que la luz es una sustancia que sale de nuestros ojos y al chocar contra los objetos nos permite verlos. Es decir, en aquella época se pensaba que la luz era algo como una especie de, bueno, no tenía el concepto de onda, así como lo conocemos nosotros, pero era una especie de rayos que salían de nuestros ojos y que donde apuntásemos esos rayos, eh, o sea, donde apuntásemos la mirada, ¿cierto? Aquello que se interponía entre nuestra mirada y aquellos rayos, entonces eh, era alcanzada por esta sustancia que salía de nuestros ojos, y por eso éramos capaces de ver y distinguir, ¿no? Otro personaje bastante importante en la época, Aristóteles. Bueno, Aristóteles dice que los objetos emiten una vibración que llega en línea recta hasta los ojos. Claro, bueno, eh, ideas bastante este, bastante inteligentes estas teorías respecto a la luz, ¿ah? Ya en esa época se estaban preguntando, bueno, ¿qué es la luz? O trataban de dar una explicación del por qué vemos las cosas. Bueno, eh, a través de la historia han habido distintos personajes que se han preocupado del estudio en la física de la luz, qué sé yo, ¿ya? Entonces, aquí ya saltamos a Newton y Huygens, que son los precursores ya del concepto más definido respecto a la luz. Ahora eso no quiere decir que anteriormente hubieran otros personajes como Galileo, ¿cierto? Kepler y otros más que se dedicaron no necesariamente al estudio de la luz, pero sí a utilizar conceptos eh, en pos de otros estudios que realizaban y que por donde tenía que pasar la luz, digamos, como algo necesario para poder entender ciertas cosas, ¿ya? Pero en 1671 Newton dice que la luz
separa la luz blanca en un espectro de colores al hacerlo pasar por un prisma. Entonces dice que la luz es un flujo de partículas o corpúsculos. Él lo llamó corpúsculos. ¿A qué se refería? A pequeñas especies de bolitas, ¿ah? Muy pequeñitas, pero eran millones y millones que componían la luz. O sea, él dice que la luz está compuesta de partículas y estas partículas viajan en línea recta. En 1678, Huygens, Christian Huygens, otro científico, pero me parece que era holandés, ¿sí? Si mal no recuerdo, Huygens cuando plantea que la luz es una onda, lo que permite explicar los fenómenos de reflexión y refracción. Claro, es decir, eh, más o menos a finales del siglo XVII, ¿cierto? Huygens propuso que la luz tenía un comportamiento ondulatorio, ¿sí? Ya que la propagación rectilínea, la reflexión y la refracción eran perfectamente explicables mediante el concepto de onda, ¿no? Bueno, en este caso las explicaciones que dio Huygens a algunos fenómenos, digamos, que se observaban de la luz son las siguientes. Por ejemplo, la luz se propaga en línea recta, entonces él decía se puede considerar la luz como un frente de onda, plano, ¿cierto? Que viaja a trayectoria rectilínea. Entonces él decía que la luz es un frente de onda y por tanto se podía explicar el hecho de que viajara en línea recta. Sabemos que la luz viaja en línea recta. Eh, en la Tierra, ¿cierto? En el espacio la luz se desvía cuando pasa cerca de cuerpos de gran masa, por ejemplo, estrellas, ¿ah? Agujeros negros. Se desvía un poco, ya, no viaja en línea recta, recta, ¿sí? Pero en la Tierra es perfectamente explicable. La reflexión de la luz, por otro lado, ¿cierto? Huygens decía que esto se explicaba mediante un modelo matemático donde cada frente de ondas se comporta de manera equivalente, digamos, a un rayo de luz, ¿ah? Eh, pero sí, por ejemplo, Huygens decía que la luz era una onda longitudinal, igual que el sonido. Y por tanto necesitaba un medio material para propagarse. Y a ese medio se le denominaba el éter. Después con los años, ¿no es cierto?, hemos logrado dilucidar este, el fenómeno de la luz y sabemos que no es una onda longitudinal como el sonido, pero en aquella época Huygens lo explicaba de esa manera, ¿no? Pero bueno, en Huygens y Newton, entre ambos, Newton tenía mucho más fama científica, era el presidente de la comunidad científica o de la sociedad eh, científica de Inglaterra, así que él gozaba de un prestigio mucho más alto y por tanto sus ideas fueron las que eh, fueron aceptadas, digamos, como ideas correctas, las de Newton. ¿Ah? ¿Qué decía Newton? Bueno, decía, la luz está formada por partículas, ¿no? Eh, considera que la luz está compuesta por diminutas partículas, ¿cierto? Emitidas desde una fuente luminosa, por ejemplo el sol, ¿sí? ¿Qué decía Newton? Decía que la luz se propaga en línea recta. ¿Por qué? Porque los corpúsculos serían como pequeños proyectiles, ¿cierto? Que salen de una pistola, ¿ah? Y siguen una trayectoria rectilínea. Entonces, por eso él decía, por eso se propaga en línea recta, porque estos corpúsculos, ¿sí? O estas partículas viajan igual que como al nosotros disparásemos una bala de una pistola. Eh, la formación de sombras. Eh, porque decía, bueno, ¿y cómo se producen las sombras? Entonces se podría, ¿cómo se interpretaba? ¿Ah? Los corpúsculos eh, son detenidos por obstáculos, ¿sí? O sea, si yo lanzo, por ejemplo, si disparo una bala de una pistola, esta va a seguir su camino hasta que tope con un obstáculo. Pero si disparo no sé, unas 100 o 200 balas al mismo tiempo, todas muy juntitas, bueno, si hay un obstáculo, aquellas que choquen con el obstáculo se van a detener, pero el resto para continuar su camino. Y es por eso que se formaban las sombras entonces.
¿Ya? Esa era una explicación que él daba. Claro, no usaba el concepto de arma, como yo le digo, de pistola y bala, para que ustedes solamente tengan una idea. Pero él no usaba ese concepto en aquella época. Y la reflexión, por ejemplo, de la luz, al igual que Huygens, él trató de explicar la reflexión, por qué la luz rebotaba, ¿cierto? Entonces él decía, bueno, igual que una bola de billar, hay objetos que hacen que la luz rebote en ellos. ¿Ah? Como cuando yo lanzo un balón y hacia una pared. ¿Qué pasa con el balón? Se devuelve. ¿Ya? Y claro, el balón podría ser una partícula, un corpúsculo que va viajando de luz, que va viajando, choca con una pared y se devuelve. ¿Se fijan? Siempre que la pared no sea capaz de absorber esa partícula. Bueno, igual pese a que el modelo de Newton podía explicar mucho de los fenómenos asociados a la luz, igual quedaban otros sin resolver, por ejemplo la refracción. O sea, ¿por qué entonces si viaja en línea recta, si son partículas, al entrar en un medio de distinta densidad, entonces cambian su dirección y su velocidad? ¿Sí? La difracción. Entonces, ¿por qué la luz no se difracta? Aunque, bueno, era difícil de explicar pero Newton tenía más prestigio que Huygens, así que se aceptaron su idea. Bueno, otro científico famoso que estudió la luz fue Maxwell. ¿Ya? Eh, Él presenta la onda de luz como onda electromagnética y aquí ya viene un cambio bastante importante respecto de cómo se entiende la luz. ¿Ya? El electromagnetismo es una parte de la física muy interesante que se puede estudiar, se puede como perfeccionar cuando uno estudia física y es todo un campo, digamos, muy interesante. Entonces él dice que presenta la onda de la luz como una onda electromagnética. En el fondo él dice que la luz es una onda electromagnética y por tanto está compuesta de distintas eh, partes, por así decirlo. Es decir, hay una parte que es visible, que nosotros podemos ver, que es la luz blanca, la que podemos ver y la que nos permite mirar, pero eh, hay muchas otras partes que componen esta onda electromagnética que no las vemos, pero que existen, ¿ya? Y son las que usamos nosotros hoy día. En 1887 Henry Hertz descubre el efecto fotoeléctrico al observar que las superficies metálicas desprenden cargas eléctricas al ser expuestas a radiación UV. ¿Ya? El efecto fotoeléctrico es muy importante también porque ayuda o, bueno, sienta las bases del estudio de la física moderna tal como la conocemos hoy día, al igual que las ideas de Maxwell, ¿no? Pero bueno, ¿quién fue el que realmente tomó la luz y abrió, digamos, el debate con sus ideas? Fue Einstein, donde dice que la luz se transmite en cuantos de luz o fotones, ¿no? Es decir, la luz se transmite como en paquetes de energía, ¿no? Y estos paquetes de energía tienen siempre la misma cantidad de energía. ¿No? Eh, Broglie también plantea la naturaleza dual de la luz, es decir, él dice ya aquí la luz, aunque parezca raro, a veces es onda y a veces partícula.